¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Hoy damos inicio a un nuevo programa. El programa se llama Cronistas de Atlisco. Y tenemos a un padrino, a un invitado especial, a un invitado de lujo. Les voy a presentar al licenciado Pedro Mauro Ramos Vázquez. Él es ni más ni menos que el secretario general del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias. De verdad, estos momentos son cuando uno se da cuenta del trabajo tan arduo que hacen en las comunidades los cronistas, y de verdad que se agradece el conocer todas estas actividades. Muchísimas felicidades para todos. También le doy la más cordial bienvenida a mi compañera y amiga de la crónica de Atlisco, la licenciada y maestra Grace Cantoram. Grace, muy buenas tardes. Hola, pues muy buenas tardes a todos y un gusto de que estemos retomando este tema de la crónica en Atlisco. Agradecer a CUM por esta iniciativa, agradecer también a Pedro Mauro que venga a padrinar este primer programa y esperemos que sean muchísimos más y de mucho interés para todos los atlisquenses. Y también nos acompaña aquí el pintor atlisquense, el pintor del Atliscayot, así se le conoce, y también integrante del Consejo de la Crónica, el cronista Carlos Huerta Cerezo. Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, es un gusto compartir con tan distinguidos compañeros un programa como este. Estamos listos para iniciar una nueva etapa, esperamos que les guste y hacer recuerdos de nuestro querido Atlisco y de su entorno. Muchas gracias y bienvenido, Pedro Mauro. Muchas gracias. También está con nosotros nuestro amigo Javier Solís Luna. Javier Solís Luna tiene una espléndida colección de fotografías de Metepec, de más de 450 fotografías, y cada 8 días va a ir mostrando algo de su acervo fotográfico. Además que se sabe la historia de Metepec, sobre el reloj, sobre el Teatro Cervantes, sobre la Escuela Belisario Domínguez. Entonces, hemos conjuntado a un equipo de cronistas y pues vamos a dar inicio a esta presentación. El día de hoy, el licenciado Pedro Mauro Ramos Vázquez, que es secretario general del Consejo de la Crónica en el Estado de Puebla, nos va a presentar un libro, que él nos platique de este libro que nos acabas de traer para presentarlo. Sí, claro que sí. Bueno, les voy a platicar un poco de la historia de este pequeño libro. He tenido por ya muchos años el gusto y la afición de recorrer todo lo que se le conoce como tiendas o librerías de viejo. ¿Qué son estas librerías? Son puestos donde se dedican a vender libros usados, libros viejos, libros que quizá ya nadie quiere, que quizá muchas veces las personas por espacio van y los entregan para venta, porque muchas veces ya no se ocupan en las casas. Bueno, pues estas librerías, para nosotros como cronistas, para nosotros como enamorados de la historia, de nuestras comunidades, de la historia en general y sobre todo de nuestro bello estado, pues es un mar de riquezas donde pues de repente nos vamos encontrando cada tesoro y cada pieza que a lo mejor para alguien en algún momento pues fue algo que ya sucedió y que ya no le iba a dar algún uso. Pero nosotros de repente encontramos lo que es un panfleto, una hoja, en mejor medida quizá un libro o hasta una enciclopedia donde puedan manifestarse cosas que hablen de nuestras comunidades. Y bueno, este fue uno de los casos especiales, ya que hace algunos años tuve la oportunidad de encontrar es un panfleto muy sencillo, muy pequeño. Se los voy a mostrar. Más adelante le voy a compartir al Consejo de la Crónica de Atlisco un ejemplar en muy buena calidad sobre un documento que es el Club Político Mártires de Ciudad Juárez. Es un documento que data de 1911,
y habla sobre de la candidatura de don Francisco I. Madero. Pero ¿qué de especial tiene el hecho de que se presente en este programa inaugural? Ya que, bueno, pues estamos, como bien saben, terminando lo que fue las celebraciones o los festejos de fieles difuntos y de Día de Muertos, y estamos entrando de lleno a lo que es el mes dedicado a recordar lo que fueron los hechos armados de nuestra Revolución Mexicana. Y Atlixco no podría estar fuera de estos acontecimientos, y más con pues tesoro, yo lo considero así, y espero que todos ustedes como atlisquenses lo lleguen a considerar cuando más adelante se los vamos a hacer llegar, se los vamos a presentar, ya que documento es realizado en Atlixco, en Atlixco, y este documento pues habla de lo que es el club político y el reglamento de este club, realizado obviamente por y para atlisquenses. Documento fue realizado en la imprenta de Osorio Viadas, a un costado de San Pedro, número 9. Y el propietario de este documento, que incluso viene firmado, no sé si algunos de los escuchas, de los seguidores del programa puedan reconocerlo, y en caso de que así sea, pues yo creo que les haremos llegar en buena calidad alguna copia, algún ejemplar de este documento. El dueño anterior fue el señor Ignacio Meneses. ¿Quién es este personaje? Pues es un personaje muy importante, ya que él era el presidente del club político Mártires de Ciudad Juárez, de aquí de Atlixco. Más adelante, en un momentito, para dejarles un poquito a la espera, vamos a leer todos los nombres que vienen incluidos dentro de este club, que obviamente pues todos son personajes que quizá algunos de ustedes todavía los recuerden y sean sus abuelos o sus bisabuelos. Entonces pues yo creo que es un bonito detalle el que conozcan parte de la historia, que con todo el trabajo que hacen sus cronistas pues es muy importante, pero pues con este material yo creo que va a enriquecer aún más todas estas investigaciones. Así es, hay unos Meneses que conocemos en Metepec, hay otros Meneses que conocemos aquí en Atlixco, y seguramente, probablemente, alguno de ellos vaya siendo familiar de esta persona, pero sí hay varios Meneses en la población de Metepec que tenemos el gusto de conocer, y también aquí en Atlixco, y seguramente ellos van a poder identificar si son familiares o no son familiares. Pues miren, les voy a decir algo más del licenciado Mario Pedro. Lo tratamos con mucha familiaridad, porque siempre que hay un Consejo General de la Crónica en Puebla, él está muy pendiente, él está muy atento, pero también nos regala alguna ocasión algún libro. Entonces, ¿qué es también lo importante del licenciado Mario Pedro? Que cuando ve un libro de Atlixco, habla y dice, hay un libro sobre Atlixco, hay esto, hay lo otro. Se preocupa por todos los cronistas en el estado de Puebla, les hace recomendaciones a través del WhatsApp, les recomienda cursos de actualización, recomienda muchas y muchas cosas. Yo tengo el agrado de que a mí me recomendó un curso de actualización para cronistas en la universidad, que tomé con mucho gusto y sí me fue muy, muy satisfactorio. Entonces, continúa, por favor. Sí, claro, el folleto, pues es un texto, más adelante se los vamos a presentar, es un texto que consta de muy pocas páginas realmente, tiene 12 páginas, pero dentro de estas 12 páginas viene incrustado lo que son, les voy a comentar, los capítulos de la formación de la sociedad que tienen que estar al tanto del apoyo a Francisco I. Madero. Como bien sabemos, el proceso de nuestra Revolución Mexicana comienza con obviamente un descontento de cierta parte de la población hacia las políticas que se generaban por parte del régimen que era el porfiriato o porfirismo,
como en algún momento se conoció. Entonces, mucha parte de la sociedad de la República Mexicana empezó a organizarse para bien tener ciertos pues apoyos hacia el candidato que estaba buscando la manera de poder cambiar un poco este sistema. Don Francisco I. Madero en algún momento se entrevista con Porfirio Díaz para solicitarle la vicepresidencia. En un inicio él nunca buscó la candidatura, pero por ciertas circunstancias fue que la misma comunidad lo cobija y busca de esta manera que se realice pues esta candidatura. Y como les comentaba hace un momento, los atlisquenses buscan la manera para apoyarlo, y entre ellos pues voy a leerles los nombres de las personas que participan en este comité, que son varios. En este reglamento fechado el 1 de agosto de 1911. Entre ellos, el presidente, como comentamos hace un momento, fue el ciudadano Ignacio Meneses, y el vicepresidente fue Luis G. Reyes. Tal vez por ahí hay un familiar por ahí, no sabemos, de apellido Reyes, sí. Pero bueno. Como procurador del mismo comité se encontraba Armando Flores. Como secretario, Abacup Escamilla. Prosecretario, viene con solamente abreviado, E.J. Sotomayor. Como tesorero, Juan N. Vicario. Como contador, Manuel Ramos. Como primer vocal, Luis G. Villegas. Como segundo vocal, Luis Aguilar. Tercer vocal, Salvador Amor. Cuarto vocal, Prisciliano Ruiz. Quinto vocal, Reyes Santibáñez. Sexto vocal, Sixto Contreras. Séptimo vocal, León Otero M. Octavo vocal, Carlos Ponce y Reyes. Noveno vocal, Antonio García. Y décimo vocal, Rodrigo Amascal. Y como corresponsal, el ciudadano Benjamín Peralta Requena. Así viene marcado. Todos estos ciudadanos, ustedes son quienes más conocen los apellidos. Quizá alguno de ellos sean ustedes pues sus descendientes, y si fuera el caso, pues más adelante con el Consejo de la Crónica de Atlisco les haremos llegar un ejemplar para que lo conserven y lo tengan también pues en sus hogares. Pues mira, te agradecemos muchísimo esta relación. Juan N. Vicario era el propietario de una refresquería en Atlisco. Qué bien. Y que fabricaba limonadas, así se les llamaba en ese entonces. Sí. La limonada que más se consumía era la de grosella, porque se usaba para combinar el pulque, para curar el pulque. Sí. Y don Juan N. Vicario era el papá de don Héctor Vicario, que todos conocemos, que todos tuvimos el gusto de conocer a don Héctor Vicario, porque escribió unas remembranzas de Atlisco, donde nos platica cómo era el Atlisco de los años 40, los 50, nos narra sobre los salones de baile que había en Atlisco. Entonces, Juan N. Vicario era el papá de don Héctor Vicario. Y César Vicario, su nieto, y el hijo de don Héctor Vicario, pues trabaja aquí en una empresa muy conocida en Atlisco. Conozco a un descendiente de los Vicario. Y por el otro lado, don Carlos Ponce Hernández era el dueño de Al Puerto de Veracruz, un almacén de ropa muy famoso en Atlisco. Y bueno, yo conozco a dos, pero no sé si Carlos Huerta Cerezo también coincide que conocemos. Pues te agradecemos y ojalá vamos a ir mencionándolos a través del tiempo para ver qué vamos a hacer. Miren, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con nuestra compañera Grace Cantorán. Grace Cantorán, de una vez le anticipo, le acaban de obsequiar un libro de 1949 del Congreso Eucarístico que hubo en Atlisco. Y bueno, ese libro trae fotografías, información histórica,
civil y religiosa. Es un libro completo, es una joya que acaba de adquirir. Le digo a Grace que se lo obsequiaron, y qué gran suerte de que le hayan obsequiado este libro. Hombre, sí, claro que sí. Regresando del corte, vamos a hablar con Grace para que nos platique sobre este libro. Vamos a un corte y regresamos. No se vaya, por favor. ¿Te gusta contemplar la naturaleza? Pues ven y conoce el Museo de Bonsai John Naka de Mikio Trujillo, donde podrás encontrar 400 ejemplares y 100 variedades diferentes como juníperos, pirules, olivos, ahuehuetes y eugenias. Además, sabrás datos importantes como la historia, nombre botánico, estilos, origen, edad, años de entrenamiento, así como quién lo diseñó. Estamos en Boulevard Niños Héroes, número 1009, Colonia La Alfonsina, en Atlisco, Puebla. Museo del Bonsai, John Naka. Restaurant Fábrica de Helados, únicos en Atlisco. Disfruta de un extenso catálogo de helados y postres, contando con todas las medidas preventivas sanitarias para que tu estancia sea la mejor. En estas fechas, disfruta de los 4 helados que tenemos de temporada para ti. Abrimos todos los días en el horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. O si lo prefieres, entregas a domicilio gratis a partir de 130 pesos. Llámanos al 44 656 95. Huerta Los Laureles, fundada desde 1974. Orgullosa de producir el mundialmente famoso y reconocido aguacate fuerte y criollo de Atlisco. De la huerta a tu casa, sin intermediarios. Enviamos desde 1 kilo. Nos encontramos en Libramiento El Encanto, en Atlisco, Puebla. O haz tu pedido al 244-159-8740. Orgullosamente atlisquense. Bien, pues regresamos. Aquí estamos con un invitado especial. Es prácticamente nuestro padrino. Es el primer programa que hacemos los cronistas de Atlisco y nos acompaña el licenciado Pedro Mauro Ramos Vázquez, secretario general del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, y pues muy agradecido por esta invitación. Ahora, como les había prometido, vamos a ver qué nos trajo nuestra compañera maestra Grace Cantorán Nájera. Adelante, Grace. Gracias, Abacún. Pues bueno, como ya lo mencionó antes del corte, me obsequiaron hace algunos meses un libro que se editó en 1949 como resultado del Congreso Interparroquial Eucarístico que hubo aquí en Atlisco y que fue un gran evento, y a mí sí me gusta agradecer a los ciudadanos de Atlisco y foráneos que nos puedan hacer llegar material. Entonces, lo que decía Bakú, es un libro que cuando yo lo empecé a leer, la verdad está muy interesante porque no solo habla de cuestiones religiosas, sino que también en su primer capítulo nos narra toda la historia de Atlisco, además de que trae una cantidad impresionante de fotografías antiguas, que bueno, quienes tengan la oportunidad, porque nos mencionaba ahorita Bakú que se editaron 2000 libros, pues que lo pudieran compartir, porque sí la historia que nos muestra este libro es impresionante. Entonces ahorita yo hice una presentación, no muy extensa porque tenemos que participar los 5, pero pues les voy a pedir ahorita que empiecen a ver las imágenes para que puedan... Sí, les mencionaba que este congreso se llevó a cabo en los días 26, 27, 28, 29 y 30 de enero de 1949.
ahí en la pantalla aparece el documento que envía el arzobispo al presbítero Ignacio Zárate Ortiz, de aquí de Atlisco, donde le menciona que sí ya se aprueba que se lleve a cabo ese congreso, y algo muy curioso en ese documento, donde dice que es una forma de agradecer toda la riqueza que tenemos aquí en Atlisco, por lo que pues se concede que aquí se haga ese congreso. En la siguiente diapositiva van a ver ahí la imagen del padre Zárate, bueno, quienes son muy jóvenes. Esta es una fotografía pues muy antigua de la parroquia, que digamos que es pues de la sede, lo más importante de ese congreso, pero me llamó la atención también el título de este congreso, porque no solo es un congreso eucarístico, sino que también era del Santo Rosario. Sí, así es. Y acá pues pueden ver ahí la imagen del padre Zárate muy joven. La verdad es que yo sí lo conocí ya muy grande. Yo egresé de la escuela del Josefino, que era una escuela católica para mujeres, y pues prácticamente ya no le entendíamos nada cuando él daba misa. No tuve la oportunidad de conocerlo pues más joven, pero sí hizo un gran trabajo, pues prácticamente toda su vida la vivió aquí en Atlisco, y yo creo que de lo más relevante que él logró, y que comentábamos ahorita acá con los compañeros, pues fue precisamente haber traído ese congreso, que aunque lo aprueba el arzobispo, quien hace todas las gestiones es el padre Zárate. Y acá pues miren algo que me llamó la atención en lo que estaba leyendo, que la principal sede fue el estadio de Metepec. Ustedes, bueno, todos los que vivimos aquí en Atlisco lo conocemos, es enorme. Cuando vemos las fotografías al final de la presentación van a ver los miles y miles de fieles que acudieron a este congreso. Y algo muy curioso es que dicen que gran parte de la aportación para que se llevara a cabo este congreso lo hicieron todos los todos los obreros de las fábricas que había acá en Atlisco, y fue una cantidad importantísima esa gran aportación que hacen los obreros. Y bueno, esa fue, yo considero que la principal sede para las reuniones de todos los fieles. Y acá pues pueden ver que algo que también a mí me llamó muchísimo la atención, cómo se conformó ese consejo del Congreso, y es que trabajaron de manera coordinada todas las parroquias que había, tanto aquí en la ciudad como la de Tianguismanalco y la de Santana Coatepec. Ellos conformaron el comité organizador. Y acá, bueno, acá era lo que les mencionaba hace rato, también lo que narra ahí en el libro, pues que es una forma de agradecer todo lo que tiene Atlisco, pero también mencionan toda la historia que tiene nuestro valle, que no solo era Atlisco, sino que abarcaba también otras comunidades. Y bueno, dentro de algo que a mí la verdad me llamó mucho la atención también, fue que la publicidad que se hace para dar a conocer todo este congreso fue a través del periódico Mi Parroquia. Inicialmente este periódico se editaba cada mes, pero a raíz del congreso eucarístico empieza a hacerse una edición quincenal, y para dar mucha difusión a este congreso, editaron un tiraje de 3,000 que se repartían casa por casa aquí en Atlisco, y pues ya se imaginarán la respuesta que tuvo este congreso, además de haber sido algo pues católico. Sí, quiero recalcar que este es de los primeros medios de comunicación que hubo en Atlisco, y fue de los primeros medios de comunicación que hubo en Atlisco, pero lo más importante es que las mujeres que se congregaban en torno a alguna agrupación religiosa salían casa por casa a repartirlo, y te pedían de cooperación 20 centavos. Entonces, te imaginas 20 centavos, pero te enterabas de los acontecimientos religiosos que había en la ciudad de Atlisco. Mi Parroquia es un periódico que todavía por ahí hay algunos ejemplares que se guardan con gratos recuerdos de ese periódico. Adelante, Grace. Y bueno, mencionando también es una experiencia personal. Como les mencionaba, yo estudié en el Josefino, y en el primer año de secundaria hicieron
un concurso de oratoria y sale mi nombre en ese periódico, como ganador. Sí. Así también conservo mi periódico de la parroquia, la verdad es que sí, en la casa lo recibíamos también cada edición. Y bueno, lo que mencionaba Kun, efectivamente de algo que considero una riqueza muy importante en ese libro, pues son todas las fotografías de las personas que vivieron y agrupaciones religiosas que había en torno pues aquí a la parroquia de la Natividad y a las otras parroquias, donde aparecen de verdad una cantidad impresionante de personalidades y de familias que hoy pues son sus descendientes. Ahí viene otra, luego que vienen muchas organizaciones religiosas, y a lo mejor viéndola con detenimiento y más amplio, la verdad es que son fotografías muy bonitas, incluso tratamos ahorita con una cámara especial porque sí el material del libro pues no es muy nítido, entonces sí tuvimos que hacer algunos efectos en las fotografías, y algo lo que mencionamos tanto, bueno, la historia textil tan rica que tiene Atlisco, no está desvinculada de este evento eucarístico, y si se pueden ver ahí en la pantalla, aparece la fotografía de Antonio J. Hernández con un agradecimiento especial por lo que les mencionaba hace rato de la aportación tan importante que hacen los obreros, y a un lado pues el comité eucarístico, pero que tuvieron comisiones especiales donde ya no eran los párrocos, sino que eran ciudadanos quienes se encargaron de recolectar el dinero y de hacer muchísimas otras cosas. Pero bueno, algo muy importante, cómo está vinculada la historia textil también con todo ese evento tan importante que hubo en Atlisco. Y esta que la verdad es que fue la que a mí más me llamó la atención, porque sí ubiqué ahí al abuelito de una de mis amigas, a su papá, está la mamá de Pablo Maurer, está Erasmo Martínez, bueno, hay grandes personalidades que pues a mí me llamó mucho la atención y son parte del comité seglar que había, con todos sus vocales y pues fotografías muy bonitas. Yo creo que sus familiares a lo mejor que vean pues toda esta cantidad de fotografías que hay ahí, pues está impresionante. Y algo, fíjense, muy curioso, dentro del informe que dan en este libro, a mí me gustó mucho ver que reportan todas las buenas obras que generó este libro, como fueron las primeras comuniones, todas las iglesias, todas las misas a las que asistieron, todo lo que hubo en torno a la religión, y sumaban en total de eventos buenos, de buena fe que hicieron, más de 300,000. Entonces se imaginan la cantidad de gente que vino durante esos días al Congreso. Y ahorita platicando con Carlitos, que veníamos llegando aquí al foro, me decía que él tenía 9 años y fue de las personas que hicieron su primera comunión en ese primer Congreso. Todos están ligados con los acontecimientos históricos. Platicando también con Javier, me decía que bueno, pues él también en Metepec vivieron todo ese evento ahí. Y bueno, una de las fotografías pues, más impresionantes que podemos ver, pueden ver ahí las multitudes de fieles católicos que acudieron a este congreso aquí en Atlisco, y que esas fotografías son en el estadio de Metepec. Y acá, bueno, ya son las últimas páginas, les digo, les quise seleccionar como lo que a mí más me llamó la atención, y en el encabezado dice que hacen un reconocimiento a todos estos ciudadanos atlisquenses que dieron una aportación económica importante, porque dieron, pues yo creo que casi el 100% de los que habitaban en esas fechas, pero digamos que estos, que son 3, 4 páginas, son los que dieron una aportación pues mucho más importante, ¿no? Por eso es que los distinguieron con poner ahí sus nombres, y hay muchísimas personas conocidas. Entonces, pues quien quiera que le demos una copia de todas las personas que aportaron para ese gran evento, y que no se ha repetido algo así en la historia de Atlisco. Pues muy interesante, ¿ya viste? No, hombre, sí, completamente interesante. El resguardo de este material, como comentaba hace un momentito, tal vez para muchos son textos que a lo mejor como ya pasaron tanto tiempo, muchas personas llegan a pensar que a lo mejor ya no alguien le va a dar la importancia, pero el que se recupere de esta manera, y Grace, con las ganas que se te escucha y con la emoción que se te escucha, el platicar cómo lo recibiste y todo lo que viste, pues realmente a todos los habitantes de Atlisco crean que cuando les lleguen estas copias, las listas, o de repente ver ahí las fotografías, pues yo creo que van a sentir el mismo ánimo y el mismo gusto. Fíjate, Pedro Mauro, que algo que la verdad me gustó muchísimo cuando
mi amiga Yolanda Rodríguez, que muchos la ubican porque tiene una renovadora de calzado en la 6 Oriente, cuando me obsequió su mamá el libro me decía, te lo queremos dar porque sabemos que le vas a dar buen uso y porque lo vas a conservar, es algo que no se va a perder. Entonces yo les diría a quienes tienen a lo mejor lo que dice Pedro Mauro y Abacum, que tengan material que a lo mejor no es de interés, pero para nosotros los cronistas que podemos replicar y a lo mejor narrar de manera muy coloquial todo lo que se ha vivido en la historia de Atlixco, pues nos lo pudieran compartir, obsequiar o bueno, hacérnoslo llegar de alguna manera. Bien, pues Grace, te agradecemos esta participación. Ojalá y la próxima semana, porque cada 8 días nos vamos a estar reuniendo para llevarle una historia de Atlixco. Le tenemos que contar muchas historias, ya lo hemos hecho anteriormente y hoy lo vamos a seguir haciendo. Entonces, si quieres ahondar sobre este libro porque trae muchísimo material, pues bienvenido. Sí, y ahora el turno es para Carlos Huerta Cerezo. Carlos Huerta Cerezo este día nos trajo una acuarela que nos va a explicar. Yo te lo dejo. Muy buenas tardes. Mire, ahorita que estamos pasando la época de muertos, la época de las ofrendas, no puede uno olvidar el peso turístico que tiene Guaquechula. Y ahora que ya desgraciadamente la pandemia puso las cosas en su lugar en Guaquechula, ya que ya pasaron algunos tiempos borrascosos respecto de las costumbres de las ofrendas en Guaquechula, que llegó a ser verdaderamente invisitable a Guaquechula, que ya no se podía visitar debido al exceso de gente y al ruido que existía y a todas las oleadas turísticas que se dejaron ir, dejaron en Guaquechula una huella tremenda de desorden. Entre estos guaquechuleños que quiero recordar en estos días es a don Rosalío Castillo, que por los años, que fue un danzante del Atlixcayo, de las danzas del 3 de mayo de Guaquechula, y allá por los años 60 y 70, Guaquechula no tenía agua. Guaquechula dependía únicamente de la fuente que estaba en el centro del pueblo para poder abastecerse todos los pobladores y de una sequía que llegaba de un jagüey. Entonces, por esas fechas, doña María Esther Zona de Echeverría había hecho algunas visitas a Atlixco con motivo del Atlixcayot, y en una de las presentaciones del Atlixcayot, precisamente don Rosalío le pide a la señora María Esther Zona de Echeverría que su pueblo no tiene agua, que si no quieren pedir, por favor, que le hagan caso, porque desde tiempos prehispánicos nunca había tenido agua. Entonces la señora Echeverría atendió la súplica de don Rosalío, que salió de un danzante del Atlixcayo, no salió de una autoridad municipal, ni de un grupo municipal de personas, únicamente de ese señor, de don Rosalío, salió la petición para que le hicieran favor de buscar el agua para Guaquechula. Entonces la señora Echeverría ordenó que se hiciera pozos, hiciera excavaciones hasta que encontraron y el agua Guaquechula ya es una realidad, gracias a don Rosalío Castillo, quien después de que se instaló la red de agua potable, pues por unos azares del destino, él se le olvidó que tenía que pagar como buen usuario del agua, y entonces fue de los primeros que le cortaron el agua. Los del municipio le cortó el agua a don Rosalío porque no la pagó, pero él ignoraba totalmente que al pedir el agua pues era una cosa y el pagarla era otra cosa diferente. Entonces el pobrecito don Rosalío tuvo que suplicar que le dieran su agua porque no tenía, le habían cortado. Entonces la señora Edith Martínez se hace a la tarea de
ver al presidente municipal y explicarle que pues el agua la tenía gracias a él, pero que él pues por algún motivo de ignorancia pensaba que el agua no se le iban a cobrar, pero el agua sí se le iban a cobrar porque era un usuario normal. Entonces hicieron muchas gestiones, tardó mucho tiempo, hasta que por fin don Rosalío pudo volver a tener agua, gracias a las gestiones que hizo doña Edith Martínez. Y es un recuerdo que hacemos ahora de un guaquechuleño que se distinguió por haber hecho una labor social importantísima en beneficio de su comunidad. Pues muchas gracias a Carlos Huerta Cerezo. Déjame decirte, Pedro Mauro, que en la época prehispánica los de Tochimilco siempre surtieron de agua a los de Guaquechula. Sí. La gente de Tochimilco les permitía a través de unas compuertas de piedra, eran compuertas de piedra, les iban dando agua a los de Guaquechula por intervención de los franciscanos, para que les fueran dando agua, pero se las vendían de alguna manera el agua. Entonces, qué importante es la participación de don Rosalío, que sale de una danza del Atliscayot y se acerca a Ester Zuno de Echeverría y le pide agua para su pueblo, ¿no? Así vamos entretejiendo la historia de Guaquechula, Atlisco y Tochimilco, ¿ya viste? Sí, claro, ¿no? Y sobre todo, pues esta, se podría decir, hermandad de apoyos entre comunidades. Y bueno, quiero aprovechar el momento para hacerle una felicitación muy enorme a don Carlos, porque realmente yo me considero su fan. De verdad, conozco su trabajo por parte de Grace, que en alguna ocasión me había mostrado algunos de sus trabajos, también por Abacum. Uno en especial, cuando fallece el profesor Pedro Ángel Palou, Grace nos hace el favor en el grupo de cronistas de compartir la ilustración que hizo. La verdad, a mí me encantó tanto que me tomé el atrevimiento de incluirlo en el libro biográfico que realicé del profesor Pedro Ángel Palou. Y pues la ilustración pues viene dentro de ese libro y realmente no había yo tenido la oportunidad para agradecerle y felicitarlo por ese extraordinario trabajo, y realmente pues es algo que como cronistas normalmente no todos tienen las mismas facilidades. Algunos son excelentes para escribir, otros excelentes para hablar, otros tienen excelente memoria, todos tienen una excelencia, y realmente don Carlos, lo que usted tiene es una técnica, unas manos y unos dedos excelentes, que yo realmente espero que perdure por mucho tiempo haciendo esta crónica, que realmente es bellísima. Muchas felicidades. Muchísimas gracias a todos ustedes, y pues esa es la historia de don Rosalío Castillo de Guaquechula y repito, la pandemia puso las cosas en su lugar, ya que en estos días que hubo unas ofrendas maravillosas en Guaquechula, no fueron visitadas más que por los compadritos. Hubo una ofrenda de un joven, de un señor que era biólogo. Entonces la ofrenda tenía la forma de un microscopio, pero grandote, pero bien hecho, ¿no? Una cosa fabulosa de creatividad, así como varias ofrendas, las de este año, que fueron fantásticas. Como digo yo, Guaquechula volvió a ser lo de siempre. Se escucharon las agonías, se escuchó cuando llegaron los muertos, se escuchó cuando se fueron, cosa que ya se había dejado de escuchar, porque eso lo hacen con las campanas. El día primero a las 2 de la tarde, según la creencia, llegan a Guaquechula los muertos, y se van el día 2 a las 2 de la tarde, a las 2 también. Todos le llaman las agonías, se llaman ese tipo de campanadas o tipo de llamado de la iglesia. Se habían dejado de escuchar por muchos años debido a las oleadas turísticas que se habían dejado
ir sobre Huacachula. Y en este caso de la semana que pasó, de los días que pasó, se volvió a saber el verdadero sabor que tiene Huacachula en sus costumbres tradicionales. Pues muchas gracias al cronista Carlos Huerta Cerezo. Y ahora le damos el uso de la palabra a nuestro compañero cronista Javier Solís Luna, que nos va a mostrar unas fotografías de Metepec. Adelante, Javier. Buenas tardes, Abacún. Buenas tardes a todos los aquí presentes y a tu auditorio. Mira, en esta ocasión tan especial en que tú me invitas a pertenecer a los cronistas, traigo dos fotografías muy antiguas. Una es de un departamento de la fábrica de Metepec, donde están trabajando en el departamento de preparación y de veloces. Como ustedes pueden ver, aquí hay algunos jovencitos de aquella época que todavía vestían con su camisa de manta, guaraches y calzón de manta. Y esta fotografía es aproximadamente del año de 1912 a 13. Esta fotografía es la entrada de los obreros cuando salen a comer, que era la 1 de la tarde, salían a comer y entraban a las 2 de la tarde. Como usted ve, este es el pasillo principal para la entrada a la fábrica de Metepec. Bueno, voy a contarles algo de la historia de Metepec. En el año de 1898, Luis Barroso Arias, empresario textil, se propuso construir una fábrica de grandes magnitudes. Para eso tuvo que asociarse con empresarios capitalistas, que eran 3 franceses. Uno se llamaba Agustín García, Emilio André y Signore Reynau. Esta sociedad capitalista se llevó a cabo en París, Francia, y constaba de 60,000 acciones. Cada acción costaba 100 pesos. Y allí precisamente en París, Francia, fue donde se hizo esta negociación. Y para sacar los 6 millones de pesos que iba a costar la fábrica de Metepec. Bueno, Luis Barroso Arias, aquí en esta negociación se llevó de la siguiente manera: 1,000 acciones se les dieron a los italianos, 3,000 acciones a los mexicanos, 5,000 a los ingleses, 7,000 a los 14,000 a los españoles y 24,000 acciones a los franceses. ¿Qué quiere decir esto? Que los franceses eran los dueños mayoritarios de la fábrica de Metepec. Luis Barroso Arias escogió la hacienda de San Diego Metepec por la abundancia de agua pura, producto del escurrimiento del volcán Popocatépetl. En ese mismo año, en 1898, Barroso Arias contrata los servicios del licenciado Luis Gómez Daza para que sea él quien gestione ante el gobierno federal, ante el gobierno estatal y ante el territorio de Aguas, para generar la energía motriz. También en ese mismo año, Barroso Arias contrata los servicios del ingeniero alemán Julio von Taden para la construcción de acueductos, canales, tanques, todo lo referente para llevar la energía motriz a la fábrica. Se escogió la hacienda de San Diego Metepec por la pureza de su agua, que era exclusivamente para el estampado y blanqueado de las telas de la fábrica de Metepec. Y se tardaron 3 años para la construcción de la fábrica de Metepec. Trabajaron arquitectos, ingenieros, topógrafos, albañiles, capataces,
mucha gente que estuvo trabajando durante 3 años. Su arquitectura es inglesa, española, la construcción de la fábrica. Felizmente, después de 3 años de estar trabajando, se echa a andar la fábrica un 15 de septiembre de 1902, con aproximadamente 600 obreros. En su mayoría eran campesinos de aquí, de los diferentes lugares de aquí del Valle de Atlisco. Y en este mes estamos cumpliendo 53 años que la fábrica de Metepec cerró sus puertas para siempre, que fue un 6 de noviembre de 1967. Estamos cumpliendo 53 años que la fábrica de Metepec cerró sus puertas para siempre, indemnizando a 2.500 obreros con un monto total de 32.576.000 pesos. Esa fue en parte la historia de cómo se construyó la fábrica, quiénes fueron los mayores accionistas y bueno, pues es una pequeña participación. Espero seguir trayendo más fotografías para que ustedes conozcan un poco más de la historia de Metepec, del movimiento obrero, de su sindicalismo, de sus organizaciones obreras. Pues muy clara la explicación del compañero Javier Solís Luna. Usted acaba de saber que algo muy importante era el agua. Sí. El agua para blanquear las telas, pero para generar también su energía eléctrica. La mayoría de las 7 fábricas estaban a la orilla de acequias, a la orilla de agua. Y el agua era de vital importancia, no solo para tomar, sino para trabajar, generando energía eléctrica y para el blanqueo de las telas. Nos dicen que vamos a ir un corte y regresamos. No se vaya, que ya estamos finalizando, pero todavía tenemos más información. Vamos a un corte comercial y regresamos. No se vaya. Ven a conocer los viñedos, conoce nuestro nacimiento del vino 100% atlisquense, o si lo prefieres, toma un picnic en familia o con tu ser querido. Realizamos catas de vino y prueba nuestra especialidad, Vino Mingo. Estamos en Camino La Sabana, 1406, en la Trinidad Tepango, en Atlisco. O haz tu reservación al 244-130-3281. Desde Bélgica, con 600 años de tradición y se sirve en un chaliz. Stella Artois. Atlisco de mis sabores. Toda una experiencia, un lugar lleno de actividades familiares. En nuestro restaurante puedes encontrar una gran variedad de platillos regionales e internacionales. Disfruta de nuestro minigolf y de los paseos en lancha. Da un tranquilo recorrido por nuestro vivero. Quédate en nuestro hotel y relájate con un buen masaje. Estamos ubicados en kilómetro 4.5, carretera Atlisco-Izúcar, frente al fraccionamiento El Cristo, en un horario de miércoles a lunes de las 9 de la mañana a 6 de la tarde. Atlisco de mis sabores te está esperando. Cerveza Modelo, la cerveza más especial de México desde 1925. Siempre ha establecido los estándares de lo que es una cerveza innovadora de la más alta calidad. Por eso es partícipe de todos los deliciosos sabores que están esparcidos por nuestro país.
Modelo Trigo. Cerveza estilo wheat beer, que ha llegado a la familia Modelo para quedarse. Se caracteriza por sus ligeras notas amargas y tenue acidez con aromas cítricos. Cerveza con sabor a grano, dulzor a cítricos que marida muy bien con pescados y mariscos con toques picantes, pulpo a las brasas y pescado a la talla. Su distintivo ritual de servido la hacen única. Al ser una cerveza de trigo, los sedimentos de la levadura que se encuentran en el fondo de la botella deben ser despertados para liberar su sabor. Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Cronistas de Atlisco, en donde todos hemos participado llevándole a usted un pequeño granito, una parte muy pequeña de nuestra gran historia de Atlisco. Ahora nada más le quiero presentar una fotografía de mi propiedad. Esta fotografía es de 1952. Cuando se inaugura el kiosco fue el 14 de febrero de 1954, se inaugura el kiosco y bueno, pues viene el gobernador, el general Rafael Ávila Camacho. Los Ávila Camacho estuvieron muy ligados a Atlisco. El general Maximino Ávila Camacho, incluso se dice que aquí en Atlisco fue donde se tejió una leyenda que lo habían envenenado. Entonces, pero estuvieron muy ligados a Atlisco. Esa fotografía muestra pues a la parroquia también ahí en todo su esplendor, un pequeño cochecito y bueno, hay que hacerles unas historias. Hay muchas fotografías que andan en internet. Otros dicen que hubo una fototeca que ya no existe. La fototeca se perdió. Para todos aquellos que creen que hay una fototeca, no es cierto. La fototeca se extravió, se perdió en la administración del ingeniero Eleazar Pérez Sánchez. Todo eso se desapareció y nunca más se volvió a ver de esa fototeca. Hay unas fotos del archivo municipal y bueno, generalmente yo nunca he ido a tomar una foto del archivo municipal, aunque hay una acuerdo del Cabildo aquí en Atlisco, que los cronistas de Atlisco tenemos el acceso libre a el archivo, a la biblioteca, a la pinacoteca, a todas las fuentes que podamos recurrir, nos dan el acceso libre. Pero yo no he querido ir al archivo municipal porque obviamente yo tengo mis libros, tengo mis fotografías y no me ha sido muy necesario acudir a ese lugar. Bien, pues miren, ahora una sorpresa inesperada. Nos dice el licenciado Pedro Mauro Ramos Vázquez que nos trae un saludo y un obsequio de nuestro secretario de Cultura, el arquitecto Sergio Vergara. Usted lo debe recordar, hace unos días, hace un mes estuvo aquí inaugurando este canal y hoy Pedro Mauro, que es un cercano colaborador del arquitecto Sergio Vergara, secretario de Cultura, nos trae un presente y un saludo. Adelante. Sí, claro que sí. Antes que secretario de Cultura es un amigo de todos. Todos lo conocen perfectamente. Hace algún tiempo editó un libro que se llama La Conservación en Puebla y pues este libro quiso que esté en manos de los cronistas, ya que este libro pues lo hizo en su carácter de cronista desde su casa cuando empezó todo lo que es el tiempo de la pandemia. Entonces pues les hago entrega de estos ejemplares para que los tengan. Gracias. Y de esta Muchísimas manera pues gracias. enriquecer. Si nos toman una foto, por favor. Enriquecer pues lo que es pues el acervo que tienen los cronistas de Atlisco y sobre todo del estado de Puebla. A ver, otra foto. Gracias.
Pues agradecerle a nuestro amigo, el arquitecto Sergio Vergara, que es un secretario de Cultura entusiasta, incansable. Ahí te vemos en los recorridos que haces junto al secretario de Cultura en la Sierra Norte, en la Mixteca, en cualquier parte del estado de Puebla. Ahí están siempre trabajando. No, y sobre todo pues con el apoyo de todos los cronistas que son de verdad quienes conocen o quienes conocemos de cierta manera lo que es nuestras comunidades. Si bien puede llegar cualquier persona que esté representando algún cargo en el gobierno, pero esa sensibilidad para adentrarse a una comunidad solamente la tienen los cronistas, y es por ello la importancia de los cronistas dentro de las actividades pues de la cultura en Puebla. Pues agradecemos la presencia del licenciado Pedro Mauro Ramos Vázquez, que esta vez estuvo como padrino del primer programa, hoy 4 de noviembre de 2020, y que también le mandamos una felicitación a nuestro compañero Carlos Huerta Cerezo, porque Carlos hoy es su santo, es día de San Carlos. Entonces, pues una felicitación a nuestro compañero Carlos, porque, bueno, el punto es que hoy es su santo. Pues no se pierda que el día de hoy llegamos a finalizar nuestro programa. Quiero decirle a usted que hoy en la noche los esperamos con Acontecer Atlisco, un programa cultural. El día de mañana tenemos un programa que se llama Política Atlisquense y también Acontecer Atlisco. No se pierda estos programas, poco a poco vamos a ir incrementando nuestra barra de programación y esperamos que sea de su agrado. Quiero darle las gracias a Pedro Mauro, que vino desde la ciudad de Puebla a acompañarnos, a Grace Cantorán, que dejó sus actividades en el DIF, y que son muchísimas, para integrarse a este programa de cronistas de Atlisco, a mi compañero Javier Solís, que cada 8 días va a traer cargando sus fotos desde Metepec para que usted las conozca. Y bueno, por supuesto, al festejado de hoy, que es nuestro amigo Carlos Huerta Cerezo, que cada semana le va a traer una acuarela. Entonces, por mi parte, le doy las gracias a nombre de todos los cronistas y del secretario general del Consejo de la Crónica. Que pase usted muy buenas tardes y le agradezco que nos haya acompañado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.